Muy buenas a todos, hoy os habla Fon Ramos de Atraviesa lo Desconocido. Hoy vamos a hablaros de todo lo referente al HAARP, es decir, el programa de investigación de aurora activa de alta frecuencia de los Estados Unidos. Y también responderemos las preguntas inquietantes que nos han llegado desde la web de Periodismo Alternativo. El HAARP, propiamente dicho, es un programa que ha creado el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, la Universidad de Alaska y la Marina estadounidense. El HAARP opera desde más o menos 2008 y, según dicen las declaraciones oficiales, pretende estudiar la ionosfera, los sistemas de comunicaciones, sobre todo los realizados a larga distancia, y los de radiofrecuencia. Pero la verdad es que su verdadero propósito es mucho más siniestro, ya que con el HAARP pueden alterar la ionosfera, causando verdaderas catástrofes en la Tierra. De hecho, Rusia en ese aspecto no se quiso quedar atrás y construyó el famoso Sura, que son unas instalaciones con el mismo fin, pero aún más potentes. Hasta en esto, digamos, que están haciendo guerra fría, ¿no?, los Estados Unidos y Rusia. El HAARP tiene 180 antenas y su potencia máxima son 10 megavatios. Con toda esa potencia, si la orientamos hacia la ionosfera, podría causar verdaderos estragos con ondas de baja frecuencia en la troposfera, ya que resuenan en la ionosfera y rebotan, podemos decirlo así, en la troposfera, alterando, por supuesto, el clima. Pero lo peor no es esto, sino que el HAARP puede alterar la ionosfera de la Tierra, pudiendo alterar, a su vez, el campo magnético que allí se encuentra en las capas altas, precisamente. Esto significa que el HAARP es una terrible arma geofísica muy peligrosa, no solo para el clima mundial, sino también para nuestro campo magnético. Lo peor de todo es que, en cierto modo, podrían aprovechar la incidencia de una tormenta solar para operar este tipo de armas sobre la Tierra y confundir sus efectos con los de una eyección de masa coronal, por ejemplo. Esto sería, digamos, una confusión. Se mezclarían las cosas. Sería, como quien dice, una excusa perfecta para el mundo, dado que las auroras boreales que se pudieran producir a causa de una eyección de masa coronal se le podrían atribuir al Sol y no al HAARP. De hecho, hay quien dice que algunos terremotos fueron provocados por el HAARP, y aunque ciertamente la ciencia no pudo demostrarlo, la verdad es que antes de algunos terremotos, como por ejemplo los de Japón o Chile, se han visto extrañas luces en el cielo y, curiosamente, nubes con formas nunca vistas. En España también se han visto fenómenos extrañísimos sin explicación, como por ejemplo, recordamos aquellos misteriosos aerolitos, piedras enormes, enormes de hielo, que caían del cielo. Cayeron un montón durante un tiempo y después dejaron de caer. Muy extraño, por cierto, se trató en todas las televisiones. Nadie sabía de dónde venían. Incluso hubo absurdas teorías, como por ejemplo que caían de los aviones. Pero bueno, también ha ocurrido en España un fenómeno raro en Melilla, que un día a las 8 de la mañana, muy temprano, de repente subió la temperatura a 17 grados. Pasó de 20 y algo grados a 40, a las 8 de la mañana, muy tempranito. Curiosamente, a los 15 minutos volvió a bajar. Eso ha ocurrido en Melilla, en España. Y también, como no, en la misma Antártida,
Habíamos hablado de ese caso. Un día subió la temperatura de menos 60 grados centígrados a más 15, cuando en ese momento y en ese punto en concreto donde se estaba midiendo nunca había pasado de 3 o 4 grados positivos. Son pruebas evidentes de que el HAARP u otra instalación parecida, no le estamos echando precisamente la culpa específicamente al HAARP, pero sí que es verdad que se dice que la que está más activa es el HAARP, y es una clara prueba de que está operando y podría estar detrás de todos estos casos. Según los medios oficiales y según los comunicados de Estados Unidos, el HAARP dejó de funcionar ya en primavera de 2014. Dicen que se desmanteló después en verano y desde aquella no se ha vuelto mucho a hablar del tema. Pero yo, como mucha gente, como mucha otra gente, dijimos que estaban mintiendo ya desde el primer momento. Y lo cierto es que tuvo que pasar más de un año para enterarnos que el HAARP en realidad ni siquiera había dejado de emitir, ni siquiera había cerrado, continuaba operando, pero no nos dimos cuenta hasta un año y medio después. Lo cierto es que ahora resulta que dicen que sí, es verdad que sigue operando, pero la excusa que pusieron es que se usa para fines científicos, ¿no? Bueno, una clara excusa para ocultar la realidad. Pero bueno, a fin de cuentas, cuando investigamos bien a fondo sobre el HAARP, comprobamos que ni siquiera se ha desmontado ni una sola antena. Para colmo, hemos visto que muy cerca del HAARP existe otro HAARP más pequeño que muy poca gente conoce. Ese HAARP más pequeño se sitúa a poco más de 400 kilómetros del HAARP original y se llama HIPAS, cuyas iniciales significan High Power Auroral Simulation, es decir, estimulación de la aurora con alta frecuencia. Si es que los nombres ya lo dicen todo, ciertamente. Y bueno, y además, este en concreto, el HIPAS, lo podéis buscar en internet y en Maps y veréis lo cerca que está del HAARP original. Existen más instalaciones, no solo el de Estados Unidos, sino que existe una instalación para alterar la ionosfera en Japón, le llaman el Mu radar. También está Rusia con el Sura, también hay un programa chino en el desierto que tiene múltiples instalaciones, y también está el EISCAT, que es el HAARP europeo, que curiosamente es el más potente del mundo. Y aún hay bastantes más, pero digamos que los más conocidos son esos. Y la verdad, cuando te apuntan con una de estas armas de control climático, poco se puede hacer, ya que no sabes de dónde viene el ataque, porque usan precisamente un espejo, que es la ionosfera, para esas ondas de baja frecuencia. Simplemente pueden desencadenar una reacción catastrófica en el clima de un país determinado. Esa reacción nadie, a no ser que alguien esté investigando el fenómeno en concreto, nadie se dará cuenta de que están atacando con un arma climatológica. Los rusos ya lo dijeron en 2002, ya protestaron en 2002 por esto, cuando Vladimir Putin dijo unas palabras muy interesantes que os voy a contar a continuación, ya que las tengo aquí escritas. Fijaros, los Estados Unidos están creando nuevas armas integrales de carácter geofísico que pueden influir en la troposfera con ondas de radio de baja frecuencia. La importancia de este salto cualitativo es comparable a la transición de las armas blancas a las armas de fuego.
o de las armas convencionales a las armas nucleares. Este nuevo tipo de armas difiere de las de cualquier otro tipo conocido en que la troposfera y sus componentes se convierten en objetos sobre los cuales se puede influir. Esto lo ha dicho el presidente Vladimir Putin en el Parlamento ruso en el año 2002. Son declaraciones que se pueden encontrar en Internet y con ellas queda claro una vez más que la instalación del HARP tiene un doble propósito. Y bueno, con esto me despido de todos vosotros. Un saludo y que paséis buena semana. Hasta luego.